Estamos en vivo de emergencia. Hoy ha sido un día agitado para los peruanos y para todos los que seguimos los acontecimientos políticos de la región. Todos aquellos que estamos interesados en la política, no solamente de nuestro propio país, sino que entendemos que la política global tiene un significado muy concreto, y es que lo que pasa en un país no es ajeno a una serie de procesos a los cuales están sometidos el resto de los países. El día de ayer escribí un tuit que lo voy a mostrar en pantalla. Este tuit generó muchas críticas y está bien, de eso se trata Twitter, de mover un poco el avispero, de arriesgar opiniones, de tratar de anticipar cosas. Mucha gente salió a atacarme, incluso salieron a atacarme hoy, cuando parecía que Pedro Castillo hacía un golpe de Estado. Salieron varios caviares a reírse de este tuit. Lo voy a mostrar. Ayer, Cristina Kirchner fue condenada por corrupta. Hoy, perdón, esto no fue de ayer, esto fue de hoy. Ayer Cristina Kirchner fue condenada por corrupta. Hoy, el pueblo peruano puede echar a patadas al corrupto de Pedro Castillo a través del Congreso Nacional. Empieza una nueva debacle del socialismo del siglo XXI tras estos últimos años de éxitos políticos. En efecto, el socialismo del siglo XXI ha tenido su renacer a partir del año 2019. Estuvo de capa caída desde el año 2015 al año 2019. Una etapa en la cual la centroderechita cobarde y el centrismo bien pensante nada pudieron hacer para erradicar la destrucción moral y cultural que durante todos los años previos los socialistas en América Latina se dedicaron a generar. Llegan nuevos vientos. Ayer Cristina Kirchner fue condenada. Ya no hay peros, ya no hay especulaciones. Cristina Kirchner es una corrupta. Hoy, Pedro Castillo, sabiendo que podía ser destituido constitucionalmente por el Congreso, y lo tengo a Carlos Polo del otro lado con quien vamos a estar hablando sobre todo esto, sabiendo Pedro Castillo lo que se le venía, decidió improvisar un golpe de Estado. Quiso cerrar el Congreso, llamar a una reforma constitucional, una reforma de la justicia, y las Fuerzas Armadas no se sumaron y quedó desahuciado. Y hasta donde entiendo en este momento está detenido. Ya no es más presidente. El Congreso se reunió, votó la vacancia y por lo menos hasta ahora parece ser que su vicepresidente queda como la nueva presidente del Perú. También vamos a hablar de esto posteriormente con Miklos Lukács. Tenemos 2.800 personas conectadas a este vivo. Le pedimos a nuestros amigos que pongan like, que comenten, que difundan, así estos análisis llegan a más personas. No solamente quería mostrarles este tweet, porque este tweet es de esta mañana. Es de esta mañana. Finalmente pasó, se destituyó a Pedro Castillo. Pero vamos a ver cosas anteriores. Digo, a ver, esto lo hago un poquito como gusto personal, tengo que admitirlo. Es como quien se saca las ganas de decir, lo dije, está bien. A veces uno se confunde, a veces uno acierta. Ahora, cuando la película está tan repetida, tan trillada y es tan obvio el guión, como es tan obvio el desenlace de los socialismos del siglo XXI, no hay que ser un genio para anticipar que cuando 8 millones de idiotas votan en Perú por un idiota mayúsculo como el señor Pedro Castillo, la cosa no puede salir bien. No había que ser un genio para darse cuenta de eso.
Sin embargo, el desquite es una buena práctica catártica. Vamos a hacer un poco de catarsis. Esto escribía yo en enero de este año. Perú está paralizado y sumergido en la corrupción del gobierno de Castillo. Lo que da risa, sin embargo, es pensar en esos jóvenes de clases medias y altas que votaron al maoísta buscando algo nuevo, como en Chile y pronto en Colombia. ¿Qué logro pueden mostrar, idiotas útiles? ¿Qué logro pueden mostrar? ¿Qué logro pueden mostrar en el Perú de Castillo? ¿Qué logro pueden mostrar en el Chile de Boric? ¿Qué logro pueden mostrar en la Colombia de Petro con un dólar a 5.000 pesos? Deteniendo el sistema de extracción y explotación de petróleo. ¿Qué logro pueden mostrar? Idiotas útiles, no había que ser un genio para saber que estas cosas terminaban mal. Y un último tuit antes de darle entrada a Carlos Polo, ya tenemos 3.600 personas conectadas. Vamos a hablar con un peruano que está en el lugar en el cual hay que estar para poder hablar de primera mano de estos hechos. Y un gran conocedor de la política, no solamente de Perú, sino de la región en general. Un último tuit, para sacarme las ganas nomás. Miren, esto es de el 1 de junio del año 2021. 1 de junio del año 2021. A pocos días de la segunda vuelta fue el 6 de junio del año 2021, la segunda vuelta que enfrentó a Pedro Castillo contra Keiko Fujimori. El tuit dice lo siguiente: Perú está a un paso de convertirse en la nueva Venezuela de la región. Si los peruanos no votan, aunque sea tapándose la nariz por Keiko, les espera una nueva dictadura socialista que traerá miseria y represión al por mayor. Castillo es el Maduro peruano. Es el Maduro peruano, intentó serlo. ¿Saben cuál fue la diferencia? Que las Fuerzas Armadas no se sumaron al dictador suelo. En el caso del chavismo, saquen ustedes de esa ecuación a las Fuerzas Armadas y se cae en un minuto, como se cayó en un minuto Pedro Castillo hoy y como se cayó en un minuto otro dictador suelo de la región, Evo Morales, cuando cometió fraude en el año 2019, en el mes de noviembre. OEA lo descubrió, quiso hacer una suerte de autogolpe, salir a reprimir a la gente y el ejército no se plegó a la represión y tuvo que irse. ¿A dónde? A Argentina y después a México. Probablemente destinos que el señor Pedro Castillo estará analizando en estos momentos también. Hasta aquí mi catarsis. Vamos a incorporar al canal ya con 4.000 personas en vivo, a las cuales les pedimos pongan like, suscríbanse, comenten, participen y difundan. No les cuesta nada copiar el link de este vivo y pegarlo en sus grupos de WhatsApp, en su Twitter, en su Facebook, en su Instagram. Súbanlo en todas partes. Así llega más gente. Vamos a hablar ahora con Carlos Polo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Agustín. Muy bien. Hoy es un día de fiesta para el Perú. Te veo contento. Contento. Te escuchaba decir que has hecho catarsis. Es que, a ver, cuando uno se pone a decir ese tipo de cosas en Twitter, te matan porque te dicen que no, que estás confundido, que esta es muy buena gente, que el pobre maestro Pedro Castillo es la esperanza del Perú, que el señor Gustavo Petro va a hacer el cambio, que el joven Gabriel Boric va a traernos un nuevo Chile, que Alberto Fernández en Argentina nos va a salvar económicamente, y uno ya sabe cómo termina esto. Entonces, lo único que yo tengo para hacer en este momento es decir, lo dije. Eso es lo único que puedo hacer ahora. Y ahora vamos a hablar de los hechos con quien está en el lugar, que sos vos. ¿Qué pasó hoy? Si nos podés contar en más detalle de lo que yo introduje. Bueno, lo que pasó hoy era
era algo incluso hasta previsible, deseado, trabajado, luchado en las calles, porque Castillo demostró ser un delincuente inepto para el bien e inepto para el mal. Hasta el mal lo hizo mal, porque Castillo ha sido detenido en las calles por autos que se le cruzaron y finalmente apresado por los mismos policías de su propia seguridad y conducido mientras un periodista había alertado por Twitter que iba a la Embajada de México. Mucha gente puso sus carros delante de la Embajada de México y seguramente también otros en las embajadas de Venezuela y en las embajadas de Bolivia y de todos sus compinches, porque Castillo ya tenía 51 carpetas de investigación fiscal, 51 delitos en proceso de delitos evidentes, flagrantes, que solo se mantenían en un proceso en el que él puso todas las trabas posibles para darse tiempo. Y lo que hizo hoy día en la mañana fue el último intento de ganar un poco más de tiempo, pienso yo, que solamente, no para quedarse por el poder, porque eso era delirante. O sea, un papel, como decías, no le va a dar la posibilidad a él de hacer un golpe de Estado. No tenía apoyo de nadie y de hecho en pocos minutos se quedó solo, sino que era el tiempo que necesitaba para llegar a asilarse con alguno de sus compinches comunistas y poder fugar del país. Pero ni siquiera eso logró. Ni siquiera lo logró. Mira, para que la gente se dé una idea de cómo venía Castillo, la gente que por ahí, digamos, no es de Perú o que no está muy al tanto de la política, esto es del mes de diciembre, ¿sí? Vamos a aceptar esto. Esto es el mes de diciembre. Se hizo una encuesta, que son las encuestas que se suelen hacer todos los meses en cualquier lugar, para saber cuánto mide un candidato presidencial. Perdón, un presidente en funciones. Solamente el 24% de los peruanos está a favor de que Castillo culmine su mandato. O sea, es uno de los índices más bajos de toda América. Este tipo, junto con Alberto Fernández y con algún otro presidente más, encabezan el ranking de los más despreciados por sus propios pueblos. Y yo comento esto porque yo vi gente diciendo por ahí, no, pero que este es un golpe contra la democracia porque el pueblo votó a Castillo. Y sí, es cierto, casi el 51%, si mal no recuerdo, votó a Pedro Castillo en la segunda vuelta. Bueno, muy poquito después su popularidad empezó a caer y hoy estaba solamente poco más de 2 de cada 10 peruanos querían que Castillo culminara su mandato. El resto estaba solicitando su vacancia, o sea, la vacancia de la jefatura de Estado. Ahora bien, también he escuchado que el Congreso está muy deslegitimado y es algo que no me sorprende porque pasa siempre. Con lo cual, ¿qué ocurre con la política peruana? Digo, la gente sabe a quién vota, Carlos, tiene idea a quién vota porque ponen a un presidente. Dura lo que un suspiro. Al mismo tiempo, la gente elige para que la represente en el Congreso también es despreciada. Y al final del día, ¿a quién votan? Votan lamentablemente a quien un relato político manejado por una orquestación mediática de redes sociales les va presentando como una salida temporal a una población que vive idiotizada, y me estoy robando una frase de tu próximo libro, vive idiotizada, vive en una sensación de que opina, de que tiene un pensamiento propio, pero simplemente repite algo prefabricado por grupos políticos que se han apropiado de cierta parte de la prensa y cierta parte de la opinión pública para poder sustentar algo que se cae a poco tiempo de empezar. Y no es un fenómeno peruano. Es lo que pasó con Boric, es lo que está pasando con Petro, y es lo que va a pasar si es que termina de asumir Lula, que tiene manifestaciones, digamos, cotidianas. Llega un momento en que la borrachera, pues, se convierte en resaca.
y se convierte en un arrepentimiento y en una... comienzas a tener la lucidez de que lo que hiciste fue actuar sin voluntad propia y a hacer estupideces. Eso es lo que mucha gente en el Perú ha sentido Sí. después de votar a favor de Pedro Castillo, ¿no? Mucha gente. Ahora ya no te encuentras en ninguna conversación de amigos cotidiana, de la calle o en ningún debate, alguien que defienda a Pedro Castillo, porque inmediatamente le cae toda la espiral del silencio y lo callan, porque la realidad del Perú es que este señor entró a Sí. robar, no entró a otra cosa. Entró a Entremos a robar. ese, entremos a ese punto. ¿Cuántas causas de corrupción me dijiste que había ya en curso contra él o contra los suyos? 51 carpetas fiscales. Ese fue el titular de hace solo una semana en el periódico más importante de nuestro país. ¡Fua! 51 carpetas fiscales. Y creo que Castillo cae por la valentía de la fiscal de la Nación, que contra viento y marea y contra todas las presiones, amenazas de muerte contra ella y contra su familia, persiste en seguir la investigación. Porque en el Congreso hay que ser justos. Hay una gran parte que sí lo quería vacar, pero Castillo compraba esos pocos votos que le aseguraban que no se llegue al límite que justamente haga efectiva la vacancia. Y esos Ujú. nombres se conocen. Y debería caerle la justicia. Hoy día asume la vicepresidenta que es tan corrupta e inepta como Castillo. Acabo de tuitear, ahí aprovecho tu popularidad para ahí he puesto mi cuenta de Twitter. Claro, claro. Dina Boluarte, que nadie se engañe, es más de lo mismo. Ella Sí. fue ministra de Pedro Castillo hasta el 25 de noviembre, o sea, prácticamente hasta hace un rato. Y, y tiene también actos por los cuales las pueden destituir. Ujú, Ella es progre. ujú. Ella es parte del gobierno de Castillo, ella es parte de su partido, ella tuvo los mismos excesos verbales que Castillo durante todo su gobierno, nunca lo criticó, y en todos estos procesos, tú hacías catarsis, nosotros hemos vivido un vía crucis, Agustín. O sea, viendo cómo todos estos procesos de delitos flagrantes no llegaban a destituir al presidente, y hoy día lo celebramos, hoy día estamos contentos. Hoy día Sí. el único alboroto que va a haber en las calles es el de la celebración. Ujú. Eh, Castillo se ha quedado solo. ¿Pensaste en algún momento que las Fuerzas Armadas podían tratar de proteger la decisión de Castillo de cerrar el Congreso, de arrancar con una reforma constitucional, reformar la justicia y todo ese plan casi surrealista que lanzó mientras le temblaban las manos? No sé si lo vieron ya después, si no lo voy a buscar. Era impresionante. El tipo estaba leyendo su discurso. Vamos a ver si lo podemos poner. Lo Y pueden poner tenía. porque es retuiteado un tuit con el video justamente con la tembladera. Bien, entonces, gracias. Ahí mismo lo voy a buscar y lo voy a poner ahora en breve, pero te quería consultar. Vos, claro, durante algunas horas hubo mucha incertidumbre porque el único titular que conocíamos es Castillo acaba de disolver el Congreso, llamará a una reforma constitucional, reformará la justicia y gobernará por decreto en un gobierno de excepción. ¿Vos pensaste en algún momento quizás acá nos convertimos en Venezuela? ¿O estaba seguro que el ejército y las fuerzas de seguridad le iban a dar las espaldas? Mira, la verdad es que mucha gente yo en lo personal, pero mucha gente con dos dedos de frente sabía que Castillo hoy día salía y que era muy improbable que él pudiera cerrar el Congreso, hacer algo parecido o evitar que lo destituyeran con la vacancia el día de hoy. Y no solamente la gente opositora, un amigo me acaba de decir que en la Superintendencia Nacional Tributaria, SUNAT, o sea, la entidad pública que cobra los tributos aquí, le dieron orden de trabajo remoto a todos sus empleados. Es una entidad pública. O sea, sabían que iba a pasar algo. Hoy día no fue nadie a trabajar, ¿no? Y así deben haber habido varias instituciones públicas que sabían que hoy día iba a haber un choque de trenes, pero Castillo sale con las manos temblando porque sabía que no, uno, que no tenía los votos, y dos,
sabía que no tenía el apoyo ni de las Fuerzas Armadas ni de las demás instituciones constitucionales. Si ya el Congreso, pues no o sea, lo podía vacar, él sabía que inmediatamente iba a pasar lo que pasó. Tú dijiste un minuto, claro, un minuto en política. En realidad fueron 2 o 3 horas en que comenzaron a renunciar hasta sus propios ministros, hasta el cínico de su abogado defensor, que había estado diciendo una serie de mentiras y falacias durante meses en la televisión. Hasta él renunció y todos repetían, ¿no? Porque se quebrantó el orden constitucional, se validó, como decimos en la jerga de análisis de escenario, se validó esa materia prima, se convirtió en un insumo del escenario y todos dejaron solo a Castillo. Qué Castillo salió por la interesante. televisión, un video abandonando el Palacio de Gobierno, con los hijos, con sus maletas, con sus mochilas, la primera dama, y salió en un auto. Y por eso, y gracias a los medios de comunicación, pues la población que ya estaba, digamos, harta, que ya estaba, pues, en una crisis permanente. Fíjate, Agustín, que en un poco más de un año de gobierno el precio de la gasolina se duplicó, el precio de la gasolina, el precio del pan, el precio de muchos alimentos esenciales se duplicó, porque este gobierno no hizo nada, y al no hacer nada, pues el país estaba a la deriva, la economía estaba yéndose al hoyo, el país política y socialmente ya no daba para más. ¿Y quién iba a defender a Castillo? Me preguntabas por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, que cuando sí defendieron la democracia y sacaron a los terroristas de la Embajada de Japón, después los enjuiciaron, después los persiguieron políticamente, obviamente, incluso haciendo el bien, los iban a enjuiciar. ¿Quién se iba a jugar por Castillo? ¿Quién se iba a jugar cárcel por Castillo? Nadie. Nadie. Acá quiero mandarle un abrazo a Karel Alonso, gracias por la contribución. Dice 1 por 1, linda semana para la izquierda. Bueno, es cierto, y acá hay un número interesante, Carlos, para los que les gusta la numerología. Carlos dijo 51 carpetas, ¿no? Hay ahí 51 carpetas en torno al asunto de la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, 51 fueron las licitaciones que fueron investigadas en la causa vialidad por la cual acaba de ser condenada Cristina Fernández de Kirchner. Se ve que algo quizás tendrá ahí el número 51. Lula, otro corrupto. Lula, otro corrupto. Qué triste es tener tantos corruptos en tu equipo, ¿no? Lula, Castillo, Cristina Kirchner. Bueno, hay que ser un poco inmoral para estar apoyando a esa gente el día de hoy. Acá Brian, Edmundo Rado, Hansik también manda una contribución. Dice, el dictador Castillo batió el récord del dictador Bolívar y su constitución vitalicia. Bueno, con su dictadura de 1 hora y 49 minutos, hoy 7 de diciembre de 2022, desde las 12 p.m. hasta las 13:49 p.m. Fue una dictadura un poquito fugaz, en efecto. Ahora, yo te consulto, Carlos, ¿Castillo podía constitucionalmente disolver el Congreso? Porque hay un mecanismo constitucional para disolverlo, pero requiere, si mal no entiendo, son dos censuras a 2 equipos de gabinete. ¿Esto es así? Es así, es así. Y es lo que estuvo, o sea, Castillo, como todo delincuente, contrató abogados para saber cómo cubrir legalmente sus oscuros propósitos, ¿no? Y entonces había que tener 2 censuras a 2 gabinetes. Y uno de los gabinetes porque aquí ya se jugó contra el reloj, era el reloj que avanzaba de las investigaciones fiscales. Y un aspecto importante que fue muy detonante fue que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del gobierno de Castillo, que se había entregado a la justicia, estuvo ayer y antes de ayer en los medios de comunicación presentando evidencia sólida de que Castillo había no solamente conocido los actos de corrupción, sino también había hecho acciones para encubrir, provocar la fuga de sus ministros y la fuga de sus sobrinos
que eran sus intermediarios en actos de corrupción que él mismo dirigía. Cuando se han presentado audios y testimonios de este ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, es que ya se generó todo un clima de que hoy día lo vacaba. Pero él, que estaba jugando con esa bomba de tiempo y con el reloj en contra, él lo que quiso hacer días previos hizo renunciar al presidente de su gabinete y soltó con sus abogados, estos que han renunciado ahora a última hora, dijo, no, es que ya ha habido una negación de confianza, ¿no? Obviamente, ellos presentaron un pedido de confianza al Congreso para agotar esta primera instancia y provocar una segunda y que pudiera legal o leguleyamente cerrar el Congreso, ¿no? Con apariencia de legalidad, cerrar el Congreso. Pero no le dio el tiempo ni lo supo hacer bien. De hecho, el Congreso, mejor asesorado, dijo, mira, este pedido de vacancia no procede, ni siquiera cuenta para nada, es como que si no hubiera pasado. Y como ya Castillo tenía mucha prensa en contra, mucha población en contra, entonces se validó también de que no había pasado nada. Y entonces no pudo cumplir eso y obviamente menos lo segundo, nombró a una ministra impresentable, puesta ya, que había sido destituida, censurada por el Congreso. Era una provocación para una segunda en negación de la confianza, porque eso es lo que buscaba Castillo como única salida para encubrir los delitos de los cuales tenía que pagar con cárcel. ¿Cómo estás viendo, Carlos, a la prensa? Porque, insisto, acá tenemos público muy internacional. Acá me avisan, tenemos 8.000 personas en vivo ya, 8.168 y sigue subiendo. Bueno, gracias a todos los que están poniendo like, gracias a todos los que están comentando eso. Por si no lo saben, ayuda al algoritmo de YouTube para difundir mejor el video. Es como una señal que uno le da al sistema de que la cosa está interesante, entonces YouTube lo empieza a recomendar más. Por eso es importante ponerles like a estos videos, ¿sí? Gracias también a todos los que están difundiendo el link de este video y gracias a los que están contribuyendo con super chats y los que están mandando super stickers. La verdad que lo aprecio mucho, es una buena forma para financiar estos esfuerzos. Vamos a hablar de la prensa un poquito. Quienes no son de Perú quizás no lo saben, pero la prensa peruana está totalmente dominada, con muy pocas excepciones, por la progresía, por la agenda globalista. Y además depende de los jugosos subsidios de la pauta oficial. Es decir, si uno cortara la pauta que viene desde el Estado hacia los medios de comunicación en el Perú, yo creo que uno podría esperar un quiebre masivo de medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo están tomando esto los medios, Carlos? Mira, desde hace un tiempo Castillo tuvo al principio control de la prensa como los presidentes progres pasados, pero muy pronto comenzó a perder algunos de sus aliados. El único canal de televisión opositor es Willax, canal que alguna vez te ha entrevistado a ti, porque tú estás vetado en el resto de canales. Bueno, un abrazo entonces para Willax, sí, que de hecho ha estado allá por lo menos 3 o 4 veces. Sí, ¿no? Y es el único que va a entrevistar a alguien como tú, y como yo, y como cualquiera de nosotros. O sea, lo demás, pues siguen las máximas progresistas y, como tú dices, están comprados por el Estado. Pero ahí hubo un quiebre porque Castillo ni siquiera eso supo manejar, porque eso, manejarlo con dinero, pues no era tan difícil. Pero comenzó a tener un quiebre y comenzaron a recibir críticas de algunos y eso fue increciendo. Y en estos últimos días prácticamente el único periódico progre de izquierda, La República, hoy día el titular era Renuncie Castillo. Renuncie Castillo desde su retórica, no, porque ya no representa los intereses del pueblo, y citaban algunos de sus voceros progres, ¿no? Pero ya nadie le estaba, ya olía muerto Castillo desde ayer, ¿no? Y eso lo reflejan los titulares de hoy. Entonces Castillo, pues era una rata acorralada y lo único que le queda a una rata acorralada es saltarte al cuello. Y yo creo que, como dije hace un rato,
solamente para tener el tiempo de llegar a una embajada a pedir asilo, porque ya era lo único que le quedaba. Él sabía que iba a salir. En la prensa, también hay que ver que con esta ideología progre, con estos intereses progres, va a querer anotarse en la nueva constitución del gobierno que va a ser Dina Boluarte, la vicepresidenta, que es progre, que es afín a esas cosas. Entonces, también en algún momento ya todos querían que sea el Castillo. Hoy Castillo se quedó verdaderamente solo, lo dejaron solo. Todos los que lo apoyaron hoy día, pues fugaron rápidamente, ¿no? Es lo que pasa con el poder, es decir, el poder cuando se pierde se derrumba, ¿no? Y cuando se derrumba, todos los que te apoyaron en algún momento salen corriendo, te dejan solo. Ahora, ¿quién viene, Carlos? ¿Quién es la vicepresidente? Dina, ¿cierto? Ese es el nombre. Dina Boluarte, pues antes de ser candidata a la vicepresidencia, era una empleada de mando medio dentro de la Oficina de Registros Nacionales de Identidad, que justamente levantó sospechas de ser candidata a la vicepresidencia sin renunciar a esta entidad pública del registro de identidad, porque Castillo gana con fuertes sospechas de fraude, manejadas desde la RENIEC, que votaron los muertos, votaron niños, o sea, los fraudes que se van haciendo casi una costumbre en nuestros países, ¿no? Sí. Y entonces, justamente esa es una de las acusaciones, porque no podía ejercer un doble función en el Estado, ¿no? Porque nunca renunció a esa oficina pública y comenzó a ser vicepresidenta. Y durante el gobierno de Castillo, pues fue una más del paisaje, ministra desde el principio hasta hace unos pocos días, como dije hace unos momentos, pero a ver, aquí hay que explicar esto a las personas que están viendo de otros países. O sea, el gobierno de Castillo era un gobierno corrupto, inepto a todas luces. Uno no puede ser parte de este gobierno y ahora decir que va a ser un cambio. Claro. O sea, nadie se engañe. O sea, Dina solo fue la única salida que se encontró para liberarnos de Castillo. Y hoy Ahora, día, no, sí. ella no debería ser, o sea, si hay alguien que se merece el poder, no es ella. Sí. Debería ser la fiscal de la nación, solo que constitucionalmente eso no se puede, ¿no? Es lo que nos gustaría. Sí. Pero digo, Dina Boluarte va a ser más de lo mismo y yo creo que aquí los partidos políticos deberían exigirle a ella que deje de ser la representante de ese gobierno y que haga un gobierno de transición y adelante las elecciones. Porque ella ha jurado ahora diciendo voy a respetar la Constitución hasta el 28 de julio del 2026, o sea, cumplir el mandato que le tocaba a Castillo. ¿Sí? O sea, vamos a ponernos en manos de alguien que es más de lo mismo. ¿Con qué legitimidad, no? O sea, sí, hasta donde entiendo, tendría legalidad, la legalidad de, bueno, es la vicepresidenta, es la que sigue en el mando, hasta donde entiendo. Pero ¿con qué legitimidad? Viene de un gobierno repleto de corrupción. Castillo ya tenía una aprobación que estaba entre las más bajas de todo el continente y esta mujer ahora, bueno, hace un rato yo hablaba con Miklos, que no sé si va a poder sumarse al final, vamos a intentar. Se acaba de ir hoy muy temprano, ahí lo agarró el golpe en el vuelo. Sí, no sé si va a poder estar, pero él me decía, mira, Dina es la carta de los caviares. Dice, finalmente los caviares en el Perú terminan sacándole partido a lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar es sacarse de encima al izquierdista, al rojo de verdad, que vendría a ser Pedro Castillo, y ahora poner a una progre aliada de la agenda globalista, cortada de... Ahí me acaba de escribir Miklos.
Creo que tuvimos un Nos corte de congelamos un conexión un ratito, nos segundo. congelamos un ratito. Sí, nos congelamos un ratito. Vamos a ver si esto mejora. Es raro. Es raro porque tengo internet a todo lo que da, pero bueno. Pero tú sabes cómo es la Eh, política, Agustín. Los mismos que sí, apoyaron a Castillo en el primer momento y que hoy día le dan la espalda llenándose la boca de democracia, sí, van a decir que Dina Boluarte es la primera presidenta del Perú sí, y sí. Dina va a aceitar bien a la prensa que ya ha puesto grandes fotos de ella. Dina ha venido preparándose. Hace pocos días se archivó en el Congreso una acusación constitucional Ujú, por sus faltas de corrupción y que la hubieran impedido de tener un cargo público. ujú, Y se archivó, y eso fue un gesto político que muchos interpretamos como un acuerdo para lograr los votos para la vacancia de Pedro Castillo. Recuerden que claro. Pedro Castillo entra con 40 y tantos Ujú, eh, congresistas, 43 de 130, entonces tenía una sí. gran mayoría, y esa bancada se fue partiendo, se fue dividiendo, y Castillo necesitaba comprar votos de otros partidos. Y es Ujú, que políticamente, hoy día los partidos que tenían miembros de su bancada que votaron contra la primera y la segunda vacancia de Castillo, deberían tener pues algo de vergüenza y ujú, ceder la prioridad, la prevalencia en política a aquellos partidos que siempre fueron oposición. ujú, Renovación ujú, Popular y claro. Fuerza Popular Sí, siempre fueron oposición. sí. En cambio, los otros partidos que tenían miembros que no, que mira, hay que darle la oportunidad y se iban comiendo uno tras otro los actos de corrupción hasta hoy. Sí, 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 sí. Carlos, tengo que darle entonces ingreso a Miklos ahora porque no quiero que se extienda mucho más para que después esto se vea fuera del vivo. Gracias por haber estado del otro lado. La verdad es que nos has dado un panorama muy claro sobre lo que ha estado pasando hoy en Perú y bueno, también algunas luces sobre lo que podemos esperar en lo que viene. Esperemos que esta Dina, ¿cómo es? Dina Boluarte, ¿cierto? Dina Boluarte, sí. Dina Boluarte. Bueno, esperemos Nos que... vemos en la vacancia de Dina Boluarte nuevamente, Agustín. Muchas gracias. no, eso te iba a decir. Esperemos que pronto nos dé un nuevo video para estar conversando de cómo Dina Boluarte finalmente también fue destituida. Seguramente alguito se le puede encontrar de corrupción porque si ha estado en ese gobierno o es una completa estúpida que no sabía ni vio nada, lo cual nos hablaría muy mal de sus capacidades para gobernar a un país como el Perú, o efectivamente era parte de una banda de delincuentes. Bien, así que hasta la próxima destitución en el Perú, Carlos. Nos vemos, Agustín. Un Muchas gracias. abrazo grande, gracias. Chao, chao. Y para los que quieran seguirlo a Carlos, ahí estaba, Carlos Polo Perú, ¿eh? @Carlos Polo Perú en Twitter, @Carlos Polo Perú. Y ahora, un gran amigo del canal, Miklos Lukács. Miklos, ¿cómo Hola estás? Agustín. Bien, Agustín, bien. Cansado, o sea, Carlitos tenía razón. Yo hoy día supuestamente estaba viajando a Inglaterra, pero Aeroméxico me canceló el vuelo, así que me quedo día más acá en Lima. Bueno, le hizo un favor al canal en todo caso, porque si estarías viajando, si estuvieras viajando hacia Inglaterra, aquí no estarías. Así que bueno, vamos a tratar de sacar jugo. ¿Cómo viste lo de hoy? ¿Qué sensación tenés? Bueno, mira, sabes que es como un déjà vu. Yo publiqué un tuit en julio de 2021 cuando Castillo asume el poder y pongo, ¿no? Lo que en realidad no sé qué tanto se celebra. Llega un mono neuronal al poder y quienes crean que el comunismo ha tomado el poder están equivocándose. El poder detrás del poder es la caviarada, que es el nombre con el cual nosotros nos referimos a los progres acá en el Perú, y seguirá gobernando la progresía, ¿no? Déjame Eso fue. un segundito de interrupción para contarte que yo hoy precisamente empecé este vivo repasando tweets del año 2021 y fui avanzando en el tiempo para decir, oigan, estas cosas ya fueron dichas y no hay que ser un genio para anticiparlos.
es simplemente saber que esta es una película trillada, aburrida, Sí. repetitiva, con un guión que se conoce cómo termina en la primera línea cuando uno empieza a leerlo. Entonces no había que ser un genio y me da gracia que empiece esta conversación de esta manera porque en efecto vos también lo adelantaste, ¿no? Ujú. Bueno, es que como tú bien lo dices, la gente a veces dice, uy, estos muchachos son Nostradamus, y en realidad no se trata de que uno esté mirando el futuro, es la sucesión de eventos del pasado que con los mismos resultados que se repiten y se repiten y se repiten. Y la gente finalmente lo que pasa es que le cuesta entender que el mismo patrón se repita una y otra vez, por lo menos ha sido la constante en los últimos 20 años acá en el Perú. Entonces, para mí no ha sido ninguna sorpresa. Lo que ha entrado ahora es algo, vamos a decir, es un veneno diferente. No es absolutamente nada positivo para el país. La gente que está celebrando y diciendo, finalmente cayó el comunista Castillo, y está entrando esta mujer, primera mujer presidenta del Perú, es una bocanada de aire fresco, eso no es, ese no es el caso. Está entrando algo que es igual o peor. Y digo peor porque detrás de Boluarte está literalmente toda la plataforma caviar que controla el Poder Judicial, que controla las instituciones académicas, que controla incluso, no voy a plantearlo en estos términos, condicionalmente, controlaría las Fuerzas Armadas, es decir, tú tienes una serie de poderes esenciales, los que te garantizan el monopolio y la violencia, los que te garantizan la justicia. Tú con el control de esas dos tienes el control del país. No sé si tú recuerdas hace poco, porque en el Perú nos hemos vuelto un país que cambia presidentes como cambia calzoncillos, Sí. duró un presidente que fue Merino. Sí, Merino me acuerdo. literalmente duró 5 días. Yo decía, bueno, es simplemente la voluntad de la caberada. ¿Por qué? ¿Por qué duró 5 días? Porque no tenía ni el apoyo del ejército ni el apoyo del Poder Judicial, ni el apoyo de la prensa, que es ¿no? que es el cuarto poder. Entonces, se repiten exactamente los mismos patrones. Aquí se demoró un poquito más. La caviarada o progresía en el Perú deseaba fervorosamente que Boluarte fuera la presidenta y mira cómo lo han conseguido. Una vez más y, entre comillas, salvando una vez más la democracia. Claro, claro. Acá hay un seguidor que pide que le mandes un saludo, Miklos. Karel Bueno, Alonso. Karel, un fuerte abrazo acá a la distancia y solamente decir una cosa, Agustín, es mi primera participación en YouTube de hace 5 meses. Wow. Mi canal ha estado completamente frío, así que le pido 1000 disculpas a la gente porque está escribiendo mi libro, que a todo esto ya te tiene que haber llegado, te va a llegar. ¿Ah? Sí. De hecho, ya tengo, ¿cómo es que se dice? El El coso, aviso del... Claro, es como un aviso que te dejan de que intentaron pasar por tu casa, pero no estabas y tenés que ir a buscarlo al correo. Es un aviso así es. de visita, sí, aviso de visita. Así es, Bueno, o entonces sea que sí, hace 5 meses que no hacía nada, así que me estoy reinaugurando en el canal y ya entro con fuerza ahora a fin de año y voy a retomar las actividades. Así que 1000 disculpas bien, a toda la gente. bien. Dicho sea de paso, síganlo a Miklos también en redes sociales y suscríbanse al canal, así como está el nombre escrito en video que lo están mirando ahora. Y además vamos a hacer muy pronto un video sobre su libro que ya es un éxito total en América Latina. Gracias, Augusto. Neoentes. Ya Uh-huh. vamos a hacer un buen video hablando, digamos, específicamente sobre este libro. Así Miklos, es. te hago una consulta. ¿Vos creés que puede ser peor esta mujer en cuanto a que al parecer Pedro Castillo era un comunista de vieja cepa que no estaba demasiado entusiasmado con la agenda, por ejemplo, 2030, las cuestiones del género, del aborto, de la destrucción de la familia? ¿Cuál es el perfil de esta mujer, Dina Boluarte, al respecto? A ver, lo voy a poner en términos sencillos. Dina Boluarte es una mujer con nula capacidad de gestión. Ella sola no podría gestionar absolutamente nada. Su carrera ha sido siempre una funcionaria de mando medio en una institución estatal marginal. Entonces, ella capacidad de gestión y liderazgo no tiene. O sea, son presidentes a los cuales les imponen la agenda, ¿no? Y ya tienes varios acá en la región, tienes varios en Europa, ¿no? Algunos un poquito más elevados en términos intelectuales, por ejemplo, Pedro Sánchez en España, le ponen toda la agenda, Trudeau en Canadá le ponen la agenda, o sea, es exactamente el mismo patrón en lo que estamos viendo en toda la región. Y eso creo que es una cuestión importante. A mí lo que me produce cierta lástima y pena y preocupación es que incluso dentro del análisis político doméstico aquí en el Perú, sea un análisis mirando hacia el ombligo.
que no se tenga esta visión que es indispensable de tener este panorama global, qué patrones están viéndose en el extranjero y que finalmente se replican acá. ¿Y cuál es ese patrón? Siempre tienes un poder, ¿no?, progresista moviendo los hilos del poder de los países. Entonces, incluso Venezuela, vamos a poner un caso extremo, Venezuela con Maduro. Supuestamente Venezuela no tendría que estar excluida de todos los eventos internacionales, pero ya has visto cómo Macron se le acercó a Maduro hace poco en un evento internacional, estuvo con John Kerry, y ahora ya están impulsando sin ningún complejo la agenda LGBT, por ejemplo, ¿no? Lo mismo estás viendo en Colombia, Petro supuestamente es comunista, pero ¿qué agenda está promoviendo? Está promoviendo la agenda del arco iris. La calle Pou en Uruguay, vamos a decirlo, ¿no? Supuestamente un presidente de derecha, la misma situación. Finalmente el progresismo da lo mismo si es que te coloca de derecha o de izquierda, pero la agenda del arco iris es la que te impone. Y eso yo creo que es algo que se tiene que resaltar. La gente no tiene cabeza para pensar sobre estas cosas porque el día a día lo abruma. Entonces, no hay trabajo. El tema de la pandemia vino con un shock tremendo, ¿no? Donde mucha gente lo perdió todo. No, ahorita tienes el tema de la economía, la guerra entre Rusia y Ucrania, el aumento del precio de los bienes básicos. Literalmente una persona de a pie no tiene cabeza para pensar sobre Agenda 2030, el arcoíris, simplemente no es una prioridad. Pero tienen que entender que sí es un tema central, porque finalmente el ataque no solamente va a ser a sus estómagos o a sus viviendas, sino también van por nuestros hijos. Esto es lo que tiene que quedar claro, Agustín. Y Dina Boluarte está perfectamente alineada a esta agenda arcoíris, que mientras la gente necesita empleo, necesita trabajo, necesita ingresos, ¿cuáles son las prioridades? Cuota trans en el sector público, si eres gay te voy a dar un bono de amor, educación sexual integral. O sea, en tus narices te están diciendo cuáles son las prioridades. Y Dina Boluarte está perfectamente alineada para acatar lo que se le ponga en la mesa. Te cuento que tenemos 10.000 personas en vivo, impresionante. Pongan Increíble. like, ¿cómo se dice? Dejen en el chat algún comentario, alguna carita, lo que sea, todo eso sirve para agilizar En el el algoritmo. Telegram, en el WhatsApp, en el Twitter, en el Instagram, métale con todo, porque la gente Métanle tiene que con saber. todo, copien el link. Este tipo de análisis, como dice Miklos, no lo van a ver en la prensa. La prensa va a hablar las pavadas que habla siempre, las estupideces de siempre, la superficialidad de una visión totalmente cortoplacista, inmediata, boba, ¿bien? Acá un usuario, Telarios, dice que quiere consultarte si se podrá pelear contra Dina Boluarte así como contra Pedro Castillo, ¿se la podrá vacar? Bueno, sí, la gente de hecho se movilizó, eso es algo que yo celebro, ¿no? Por lo menos en el Perú se despertó esa vena cívica de la gente saliendo a defender los fueros de la democracia, hubo una serie de marchas y reconozco el trabajo que se ha hecho sobre todo ¿no? Desde lo civil, ¿no? Desde lo social, como las movilizaciones para sacar a este presidente, pero lamentablemente hay que ser objetivos. Sin más que tu marcha no lo vas a sacar, no vas a sacar un presidente en el Perú. Y lo mismo se puede hacer con Dina, pueden organizar marchas y salir a protestar, hacer plantones, pero eso no va a tener ningún efecto, más allá de decir que yo no participé en una marcha y estuve poniendo el pecho por mi país. Lo concreto es que no tiene no tiene un poder político efectivo el tema de las marchas. Puede generar una presión mediática, pero que también es atenuada, porque escuchaba lo que te decía Carlitos Polo, el único canal aquí que se opone ¿no? al establishment mediático es Willax. Sí. Y en términos de prensa escrita tienes Expreso. Y La Razón, y de ahí se pare contar, de ahí todos los diarios de alguna u otra manera juegan a doble cachete. Entonces, si no tienes el apoyo de los medios, no tienes el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tienes todos los desincentivos en el Poder Judicial, porque cualquier cosa te marcan y te meten en juicio y te pueden meter preso. O sea, existen todos los desincentivos para que no se realicen estas marchas, para que no se movilice políticamente, o que esa movilización política no se traduzca en la destitución de una presidenta. Entonces, van a poder hacer marchas, pero no la van a sacar. Mientras Dina Boluarte tenga el respaldo de la caviarada, no la mueve nadie. Punto. Un último tema, que vuelvo a algo que sugerías recién, que es que la gente no tiene tiempo, y yo agregaría, más que tiempo, no tiene interés, Miklos, porque sí que tiene tiempo para ver una serie de Netflix. Sí. Tristemente. Sí, mira,
promedio de uso de redes sociales en América Latina por día es de prácticamente 4 horas. Por día, bien. O sea, digamos, tiempo, la verdad que sí hay. Y de hecho, hay tantos productos de la tecnología que nos han permitido ahorrar mucho tiempo. Un lavarropas, uno pone la ropa allí y se olvidó y después sale limpia y después la pone quizás también en un secarropa si es que tiene uno, si no la cuelga. O sea, Así digamos, la verdad es que la tecnología ha liberado el tiempo de la sociedad moderna y yo creo que la gente sí tiene tiempo, pero no tiene bien claras las prioridades y después termina votando por estos mamarrachos, por estos desastres de gobernantes. Mirá en Argentina, se votó Alberto Fernández porque nos iba a dar asado. Iba a volver el asado dominical. Y ahora están todos viendo a ver cómo llegan a fin de mes con una inflación de más del 100% anual. Bien. Votaron a Boric porque querían un cambio, un presidente joven. Qué lindo tener a un muchachito como Boric, un desastre. Ahora su aceptación está creo que por el 26%, 25%. Querían una nueva constitución en Chile y después cuando vieron lo que era, el 62% dijo no. No querían a Keiko Fujimori porque el apellido Fujimori no debe volver al poder en Perú. Mejor lo ponemos a Pedro Castillo. Dignidad y memoria. Fue un voto digno, como le decimos acá. Era el voto digno. El voto digno, bueno, fíjate cómo terminó. Qué digno que fuiste metiendo un criminal como Pedro Castillo al gobierno con una banda de ladrones. En Colombia, ay, Petro es la esperanza, Petro es el cambio. Bueno, en solamente 100 días el señor Petro cayó 10 puntos, ni siquiera tuvo luna de miel, cayó 10 Dólar sobre puntos. 5.000 pesos. Dólar sobre 5.000 pesos, una subida mayor a la que experimentó en 4 años el gobierno del maldito Iván Duque, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué vota la gente? Porque por otro lado me dicen, el Congreso del Perú es un horror. Ahora parece que no lo votó nadie. Digo, a Pedro Castillo lo votaron 8.800.000 peruanos y a la gente que está en el Congreso también lo votaron millones de ciudadanos. Entonces, ¿qué vota la gente? ¿Qué hacemos? Porque para mí tiempo sí hay, lo que no hay es voluntad. Claro, bueno, voy a hacerle de paso un publicherry a tu próximo libro. Yo creo que bastante de estas cosas las vas a explicar en La Generación Idiota, ¿no? Que es el próximo libro que vas a sacar, que yo creo que dar luces sobre lo que está pasando, sobre todo en la generación, en la gente más joven. Pero yo ahí tengo una interpretación, sí es cierto, la gente vota pésimo, pero yo sostengo que los procesos electorales en nuestra región no son transparentes. ¿Has visto lo que ha pasado hace poco en Estados Unidos? O sea, Twitter acaba de sacar los Twitter Files. Tenemos que hablar con mucho código, porque justo este canal está en este momento bajo la lupa y incluso hemos salido por la revista Rolling Stone, está Media Matters, ahora acaba de salir en Chequeado, todos los fact-checkers están intentando golpear el canal, entonces hay que hablar así como que en código estas cosas. Perfecto, fueron elecciones espectaculares en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y bueno, es lo que ha pasado. Entonces tienes las elecciones excepcionales en Estados Unidos, en Brasil, increíbles, súper transparentes, ejemplares. Super. Lo mismo vas a ver acá en Perú. O sea, yo... Aparte, perdón, esas máquinas y esos sistemas son fabulosos. Excelente. Son muy auditables, ¿no? O sea, el que no crea en la transparencia, ¿no? Y en la eficiencia de esos mecanismos es un conspiranoico. O sea, hay que señalarlos con el dedo. Lo que vos querés decir es que los procesos electorales que hemos estado viendo son en los últimos fantásticos. Son fabulosos, intachables. Pobre idiota el que piense que ahí hay algo de corrupción, algo de fraude. No. Deplorables, un deplorable. Bueno, la cosa es que yo sostengo que los procesos electorales son fantásticos. Aparte de eso viene lo que tú estás diciendo, ¿no? Yo diría sobre todo una cuestión generacional. La gente más joven probablemente tenga el perfil que tú mencionaste, el perfil a lo que yo aludí, esta falta, ¿no? de interés, no por falta de interés en sí, sino por preocupaciones distintas. Yo creo que también se da en un bloque generacional distinto, sobre todo las generaciones que están produciendo todavía. Pero mira, yo veo con mucha desesperanza el futuro. Yo siempre tengo que tumbar el tono, como decimos en Perú. Yo siempre soy el que hago la fiesta porque siempre traigo las malas noticias.
pero yo no veo un futuro muy prometedor para el Perú en los próximos años. Yo creo que esta mujer simplemente va a servir como un peón, así como lo fue Vizcarra en su momento para la caviarada. Ahora tú lo ves a Vizcarra enfrentando juicios, un sujeto completamente corrupto. Creo que va a pasar lo mismo con Dina, pero no solamente vamos a tener apretones en el aspecto económico. De partida no creo que haya grandes reformas. Lo que sí vamos a tener, por ejemplo, es más control por el tema de las vacunas, más control por el tema de la libertad de expresión, más censura, menos espacios, más estandarización de pensamiento, más alineamiento de los medios de prensa. Recuerda que el 2030 se está acercando y hay que apretar las clavijas. Entonces, estas cosas yo creo que se van a ir exacerbando, todas estas tensiones. Y lamentablemente no veo una fuerza real política capaz de darle un contrapeso político a la progresiva o la caviarada acá del Perú. No lo veo. La asimetría de poder es muy grande en términos mediáticos, en términos de recursos económicos, en términos de presencia en el Poder Judicial. En las universidades. En las universidades, que el pensamiento ya está estandarizado, o sea, la castración mental de miles y miles de jóvenes. Yo sinceramente le diría a los padres que piensen dos veces si es que realmente quieren enviar a sus hijos a las universidades, porque los van a perder, los van a perder. Sí, sí. Bueno, hasta acá llegamos porque llevamos casi una hora, Miklos. Gracias por haber pasado por el canal. Has tirado muy buenas luces, un buen análisis de lo que además debemos esperar, porque es cierto, por un lado nos ponemos todos felices de que por fin cayó el corrupto Pedro Castillo, un día después de que la corrupta Cristina Fernández de Kirchner fue encontrada culpable, entonces doble alegría, pero cuidado, eso es lo que nos dice Miklos, cuidado porque Dina Boluarte es un personaje servil a la Agenda 2030 y a los intereses globalistas, con todo ese tipo de causas que traen consigo y que Miklos las resume como la bandera arcoíris. Así que, bueno, ya saben, Neoentes, el nuevo libro de Miklos Lukács, que vamos a estar dedicándole en este canal un programa especial, pero ya lo pueden ir encargando, ya lo pueden ir leyendo, que no tiene desperdicio. Yo aparte he estado en el lanzamiento del libro en México y las conferencias me han parecido fabulosas. No he podido leerlo todavía porque el libro está en el correo, mañana tengo que ir a por él, pero muy pronto lo voy a devorar en cuestión de 2 o 3 días nada más y hacemos un buen informe especial, una buena charla, una buena charla sobre el libro. Gracias, Agustín. Y cortito nomás con el tema de Argentina, ¿no? Mandar un paquete por DHL a Argentina es un parto. Sí. O sea, ha sido toda una cantidad de trámites que ya te dan una especie de pantalla de la situación que está viviendo Argentina. Es increíble. Yo no pensé que tenías que firma, fotocopias, firma esta cuestión. Increíble, ¿no? O sea, lamento lo que está pasando en Argentina. Ojalá que no lleguemos a ese nivel acá en el Perú todavía, por lo menos. Sí, es un desastre. Y con eso, ¿sabés qué es lo peor, Miklos? Que uno se acostumbra a vivir mal. Uno termina acostumbrándose, te acostumbras a la inflación, te acostumbras a la inseguridad, te acostumbras a que te roben los políticos, te acostumbras a vivir como un extranjero en tu propio país. Es un desastre, pero a esto hay que cortarlo por lo sano y rápido, por eso hay que dar la buena batalla, hay que dar el buen combate. Hacemos lo que podemos y bueno, hasta que se pueda, ¿no? Hasta que se pueda. Un fuerte abrazo, gracias y buen vuelo, buen regreso. Gracias, hermano, un abrazo, cuídate. Bueno, tenemos 10.400 personas en vivo y ya vamos a cerrar esto, pero no se vayan porque lo vamos a cerrar de una manera fabulosa. Vamos a cerrarlo con el video del señor Pedro Castillo intentando dar un golpe de Estado el día de hoy. Sí, lo tengo acá, lo vamos a proyectar. Vamos a ver al señor Pedro Castillo cómo le temblaban las manos cuando intentaba dar su golpe de Estado. Vamos a verlo y con eso nos vamos a despedir. A ver, vamos a proyectar. Hemos tenido un vivo a puro éxito, ¿eh? A ver, entiendo que lo están mirando. Vamos a ver. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo... A ver. Acá lo tenemos a Pedro. Díganme, un segundo, vamos a compartir de nuevo. Compartir el audio. Claro, es que estaba sin audio. Bien, acá está. Vamos a escucharlo a Pedro y fíjense el temblor que tiene. Estaba muerto de miedo, pobrecito. Un golpista que duró 1 hora 40 minutos. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país,
tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones. Chau, Castillo. Chau. Hasta la próxima. Le hubieran dado un ribotril, un clonazepam, le hubieran dado un diazepam, le hubieran dado algo para bajarle un poquito los nervios, el estrés, la ansiedad. Pobrecito, la verdad que daba un poquito de pena el dictador tembloroso. Chau, Castillo. Se acabó. Se acabó. Ahora habrá que ver qué pasa con esta señora Dina, que es del mismo equipo, que es del mismo riñón, es la misma gente, son los mismos corruptos, es la misma agenda. Es una victoria en una batalla, pero hay que seguir batallando, vale la pena. Fíjense que cuando batallamos tenemos resultados. Ayer Cristina, hoy Pedro Castillo, mañana seguiremos dando el buen combate. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias a las 11.000 personas que están conectadas. Difundan este video, este tipo de análisis no aparece en la televisión. Suscríbanse al canal, activen la campana. YouTube no está avisándole a todos mis suscriptores cuando saco un video. Es muy importante que pongan en la campanita que quieren las suscripciones, porque si no, YouTube te las quita, básicamente. Entonces hay mucha gente que me dice, oiga, no sé qué pasa, no me avisa YouTube que usted saca un video. Bueno, entonces active esa campana. Gracias a todos. Gracias por los likes, por los comentarios, por las difusiones y nos vemos en la próxima. Y gracias a los que dejaron super chats y dejaron super stickers. Gracias, eso ayuda muchísimo al financiamiento de este canal. Hasta la próxima y hoy a celebrar.